Amigos del Círculo Magenta, estamos el día de hoy aquí con Alejandro Fuentes. Alejandro. Ramón, Rodrigo, hola. Rodrigo Carvajal. Ramón, Alex. Dice el refranero que no hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y llegamos al 5.º año de gobierno, al 9.º año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente, su toma de posesión el 1 de diciembre del 18, su promesa 89 era muy clara. Me voy a abocar a sacar adelante dónde están los muchachos, qué pasó con ellos y tener la auténtica verdad, no la verdad histórica. Claro. Y así hemos pasado 5 años en un jaloneo muy fuerte, donde yo en lo personal, cada quien no entendemos nuestra opinión, pero la única entidad que yo he visto congruente ha sido Alejandro Encinas, que se ha mantenido a capa y espada contra, claro, todas las presiones del mundo, por supuesto, las presiones de los militares, las presiones del presidente, las presiones del fiscal, las presiones de los padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que hoy pasa es que finalmente, pues, hay una película que se llamaba Cuando el destino nos alcance. Y yo creo que el destino ya alcanzó al presidente López Obrador en el caso Ayotzinapa. Sí. Y terminaron por no poder desenmarañar la madeja de intereses, de situaciones, porque no hay forma de desenmarañarlas, porque mientras no se asuma que esto es un asunto que fue un crimen de Estado. ¿En qué sentido crimen de Estado? Por más que digan que si los rojos o los guerreros unidos, etcétera, atrás de todo eso está el poder militar de quienes en su momento manejaron en Iguala los cuarteles, el trasiego de la heroína, el cártel de esa heroína, etcétera, etcétera, etcétera. 5 años ya pasaron, las cosas no son más claras, son más turbias, han estado dando sesgos de un lado para otro. Primero salió el asunto de los militares, por supuesto el general secretario Luis Crescencio Sandoval pues reaccionó y terminaron reculando el asunto militar. Solamente creo que es un militar, si mal no recuerdo, ahorita consignado. Y hoy pues básicamente los más indignados son los mismos padres de familia, por supuesto, que se sienten traicionados por el presidente, se sienten traicionados por el gobierno de la 4T, dicen que no han llegado a ningún lado, y para colmo se está esto entreverando con todo el asunto de la sucesión 2024, en el caso particular de el junior de la Ciudad de México, que es García Harfuch, así es. Ahora candidato, y a quien directamente, no alguien de la oposición, sino un morenista, un subsecretario de Gobernación como Alejandro Encinas, dice que García Harfuch estuvo en la época de Peña Nieto en el mismo salón en octubre del 2014 diciendo, pues somos parte de la verdad histórica. Entonces, ¿qué opinas de esto, Rodrigo? ¿Qué tufo te da esta? Primero hay que decir que el presidente López Obrador no le ha cumplido a los padres de familia, pero a pesar de que los padres de familia, de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos acusan al gobierno federal de proteger al ejército mexicano, dentro de las Fuerzas Armadas también hay un malestar profundo en contra del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque los militares procesados por el caso Ayotzinapa están procesados con base en una prueba que no es verificable. Son los famosos mensajes de la red criminal de Guerreros Unidos en Iguala. Esos mensajes donde se pudo saber y que fueron publicados en el informe de Alejandro Encinas de la Comisión de Acceso a la Verdad y Justicia del caso Ayotzinapa, donde dicen los militares tuvieron conocimiento pleno de todo lo que sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Y no solo tuvieron conocimiento pleno, sino que colaboraron en la desaparición de los estudiantes. Específicamente, incluso, llevaron a algunos estudiantes a la zona militar de Guerrero y de Iguala. Recordemos que ahí hay un crematorio. Que hay un crematorio, exactamente. Entonces, el tema para el gobierno, el problema con eso es que la base
no es sólida porque ya empresas, consultores digitales han dicho, ese tema no es verificable. Entonces, como no es verificable, no tendría que tener probidad en ningún tribunal mexicano. Eso es de la parte del ejército. De la parte de los padres, el reclamo es elemental. Los padres dicen, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Guerrero, ellos sí tienen los documentos de las comunicaciones que sí son válidos y esos no los ha querido liberar el ejército mexicano. A ver, Esa es la pero petición número explícanos uno. algo. ¿Por qué el ejército dice lo que salió ya salió, que es lo que dio Estados Unidos? Así ¿Y es. por qué apuntan al famoso Cabo Gil, el general secretario, en Así su es. carta que le envía esta semana a los padres? Le dice, a ver, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Cualquier cosa que tengan, A vean ver, a Ramón, es ridículo que Gildardo. el general secretario de la Defensa Nacional, que tiene bajo su directo reporte al Centro Nacional de Inteligencia, del Centro Militar de Inteligencia, que espiaron al Cabo Gil y que le diga a los padres, o le mande decir a los padres de los 43, cualquier cosa, véanla con el Cabo Gil. Es decir, la información no la tenemos nosotros, lo tiene el que nosotros espiamos. Y ahí está el reclamo de los padres de los 43, porque los padres de los 43 dicen si hay documentos que sostienen la que es la verdadera verdad histórica. Y esos no los han querido liberar. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Esos documentos no existen. Y por eso el enojo de Vidulfo Rosales y por eso el enojo de los padres de los 43. ¿Cuál es la lección de todo esto? Que cuando se politiza la justicia, no se llega a absolutamente nada. Si este era un caso prioritario para la Fiscalía General de la República y terminó con la salida del GIEI, con el enojo de los militares, con el enojo de los padres de familia, con la renuncia de Omar Gómez Trejo de la unidad especializada del caso Ayotzinapa, que es todo un caso, porque él también dice, el gobierno dinamitó la investigación. La lección es, politices la justicia no va a funcionar y no solo aplica para el caso Ayotzinapa. Lo vemos también ahora en el fallido caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, en el fallido caso agronitrogenados en contra de Alonso Ancira, que por cierto ya dejó de pagar el acuerdo reparatorio. A ver, la justicia en México no funciona porque se le mete la mano política. Alejandro. Pues creo que al presidente le termina pasando factura. Hemos visto que la forma que elige el presidente que le ha sido más efectiva es encontrar enemigos, ¿no? Que la gente pueda entender, simplificar los mensajes a través de Felipe Calderón o la mafia del poder o Claudio X González. Y el presidente así se ha conducido. Y en el caso de Ayotzinapa, creo que el presidente está tratando de encontrar culpables y ha tratado de materializar quién es el malo de la película. Pero como bien decías tú, es un crimen en el que participan tantos elementos del Estado como un crimen de Estado. Y tanto que ahora sale que García Harfuch estuvo en unas reuniones en las que se habló. Entonces, eso puede seguir sucediendo porque finalmente es un fenómeno muy importante en el país porque hay una Ayotzinapa. No podemos entender que es un crimen de Estado en lo que participan todos los niveles de gobierno, pero no nada más es Ayotzinapa. Acaban de desaparecer los chavos en Zacatecas de entre 14... Que se suman a los de Jalisco. A los de Jalisco. Y las masacres de Allende, de Coahuila de hace años. Es decir, el presidente ha tratado de simplificar o sobresimplificar una problemática que es mucho más profunda de lo que él puede decir en cualquier mañanera, ¿sí? Y es mucho más profunda de cualquier elemento que quieran tapar o quieran maquillar de alguna forma. Y el problema es que el presidente se enfrenta a eso. Y hoy, ¿qué dices ante García Harfuch estuvo presente en una reunión? No, pero yo nada más fui y me informaron y demás. Pues sí, pero puedes irte a ver y hay muchos personajes militares y de la seguridad pública que estuvieron en todo el proceso. Es difícil señalar con el dedo a un culpable. Es un problema que fue el Estado. Y se oye fácil decir fue el Estado. Claro. Pues no, pues él ahorita encarna el Estado y tiene que dar transparencia y tiene que mostrar y tener los elementos, pero no debe tenerle miedo, que eso es lo que vemos que ha pasado, en señalar a los culpables o a quienes tuvieron que ver. Y eso señala hacia la parte verde olivo, pero sabemos que el presidente
pues al menos en su sexenio no va a tener, no sé si sean pantalones o no sé si sean los suficientes elementos, pero hay una responsabilidad que tiene que A ver ver, con me los llaman- militares y no se ha querido meter el presidente. Me llaman la atención dos cosas. Uno, que hace meses, hace 2, 3 meses, reapareció públicamente el general secretario Salvador Cienfuegos, algo que no había hecho en 5 años de sexenio, en un evento oficial de las Fuerzas Armadas. Y dos, que esta semana el presidente López Obrador dijo, a ver, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, ¿está exagerando o se confundió con querer decir que la Cuarta Transformación tiene su propia verdad histórica? Es decir, el presidente ya criticando la Al postura de abogado, los padres claro. de los 43. Y que alguien vea el timeline del Twitter de Pigmenio Ibarra, que antes todas las noches hacía un pase de lista de los 43 normalistas desaparecidos. Por alguna razón, política por supuesto, ya Pigmenio Ibarra dejó de hacer el pase de lista. ¿Por qué será? Pues por una hipocresía profunda que este movimiento ha utilizado políticamente a las víctimas. Ya no me funciona como A ver, capital político, ya no El lo uso. problema de fondo es, como ha sucedido muchas cosas, que el presidente no tiene, o es un gran cínico, o no tiene el tamaño de la medida de las promesas que hace. Le pasó en el sistema de salud como Dinamarca, Ujú. y así vamos a agarrar todo el sistema, el Banco del Bienestar. ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho? ¿Quién tiene una tarjetita del bienestar para nada? Y te vas a sacar una de las iniciativas, Ujú. el AIFA, todo está truncado, frustrado, rezagado, Claro, maltrecho. Bueno, en esta promesa, que era emblemática, porque además venía de otro sexenio, claro. porque se acusaba abiertamente al sexenio anterior de haber manipulado la verdad, de haber creado una verdad histórica. Claro. Se llevó a prisión al Murillo. procurador Murillo Karam. Tomás Herón tuvo que salir huyendo de México para protegerse de Israel, porque no había garantías para lo que él investigó y lo que se decía, Y contar su versión desde allá. y contar su versión desde allá. Para determinar 5 años después a llegar a dar una versión bastante similar a la que se dio entonces, por supuesto que a los padres los crispa. A ver, se puede ser sin duda de que esa sea la verdad, porque así fue. Y que finalmente la 4T no tuvo forma de decorarla, de maquillarla, para vender lo que el presidente quisiera haber vendido. Tanto Claro. que ahora el presidente dice, bueno, los padres tienen derecho a inconformarse. Pues es el mismo lenguaje que decía Peña Nieto. Claro, ¿Sí? claro. Que por cierto, dicho sea de paso, yo nunca escucho el nombre de Peña Nieto, Jamás. Ujú. ni el de Osorio Chong En todo esto. en todo esto. Nunca. Son los principales responsables de lo que pasó, de esa verdad histórica, y no los toca el presidente. ¿Qué ha pasado con el caso de Ayotzinapa en el sexenio de López Obrador? Se ha construido un laberinto sin salida y en este momento solo hay dos nuevas vetas de información desde mi punto de vista que podrán salir. Uno, la grabación que hizo Tomás Herón de su reunión en Israel Claro. con la conversación que tuvo con Alejandro Encinas en un restaurante en Tel Aviv. Y dos, se publicó recientemente una nota en Estados Unidos diciendo por qué no se han desclasificado los archivos de inteligencia en posesión de Estados Unidos respecto al caso Ayotzinapa. ¿Y por qué? Y la duda, pues porque hay una, digamos, yo creo que eso sí lo debe haber pedido el gobierno mexicano, decir, si eso se revela, pues queda al descubierto ahora sí la relación profunda que hay entre las Fuerzas Armadas mexicanas, específicamente el Ejército, con las radiografías criminales, en este caso específico de Guerrero, pero que se va a repetir en Michoacán, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Chiapas y en Nuevo León recientemente. Yo creo que no se necesita saber quién es el culpable último para saber que Ayotzinapa es un nudo de problemas que tiene el Estado mexicano. Desde que el crimen organizado utiliza camiones para llevar la droga hacia Estados Unidos, que a su vez los utilizan a estudiantes y los estudiantes supuestamente pues, están en un fuego cruzado y demás. Cómo un alcalde colabora con el crimen organizado en Tierra Caliente, cómo los militares están conectados con el crimen organizado en los cárteles. ¿Cómo la esposa cómo- del alcalde consigue el helicóptero del gobierno Así de Estado es.
para bajar la mercancía de la Así sierra. es, como el gobierno de Estados Unidos tiene la información y la filtra a través y entra en un enfrentamiento con los militares. Es decir, a ver, no necesitamos saber él fue para decir esto está podrido. Claro. Y no solamente es Ayotzinapa, como decía ahorita. ¿Qué pasó con los chavos en Zacatecas? Que son del crimen organizado. Ok, lo que tú quieras, pudo haber sido. No lo estoy señalando. Pero lo que hay detrás de todas esas Necesitas historias. investigar, que no se investiga en este país. Lo que hay detrás de todas esas historias, no necesitas saber quién es el culpable último para saber que hay un gran problema. El problema es que desde el gobierno federal nadie asume toda esa problemática y seguimos con la política de abrazos y no balazos. Y de aquí no pasa nada. Y de aquí no pasa Porque nada. la realidad es que a este gobierno le ha interesado solo un caso de crímenes de lesa humanidad, que es el caso Ayotzinapa. Así Pero como es. dices, hay muchos más. A ver, este país necesita un verdadero mecanismo. Primero, para que se investiguen estos crímenes de lesa humanidad, Claro. que son cada vez más frecuentes. Segundo, establecer un mecanismo para llegar a la verdad fuera de cualquier situación política. Y tercero, un mecanismo de reparación del daño. Mientras no tengamos esos tres elementos, no vamos a poder avanzar en resolver esta violencia criminal que está asediando a México. ¿Cuántas verdades históricas tenemos que revelar? No sabemos, ¿no? Pues de la verdad histórica a la mentira absoluta. Vamos a pasar un buen tiempo. El presidente todavía se dio el último año, decir, no hemos cerrado esto, vamos a entregar todos los papeles que tenemos para que los analicen. El caso no está carpeteado, no ha habido carpetazo. Nos queda un año. Pues yo creo que el presidente, al ver la reacción tan furibunda de los padres, a ver, volvemos a lo mismo. Hay una cosa que se llama revolución de las expectativas, lo finca David Concevic, y diciendo, tú dale al pueblo, o a tu gente A tus que seguidores. colabora contigo, etcétera, una expectativa y te van a seguir por ella. Los padres te siguieron, porque les prometiste que ibas a dar con el paradero, Claro. o por lo menos dónde habían muerto. Y ya han pasado 5 años Ni uno ni y otro. ha habido 3 diferentes versiones de este sexenio. ¿Sí? Y la más fuerte, la más violenta fue cuando estuvo a punto de renunciar Alejandro Encinas, Claro. porque sacó adelante a los militares y los militares Y la presión. dieron el vámonos. coletazo del dinosaurio. Claro. Entonces, el presidente le pasa lo que a la mayoría de los políticos es sumamente fácil prometer en la campaña, sumamente difícil cumplir cuando ya estás en la silla. Así es. Yo creo que Ayotzinapa va a seguir siendo un gran pendiente histórico de este país, pero sobre todo un gran pendiente con la verdad, con la ética, con los derechos humanos, porque el día que se sepa la verdad, que ya todos intuimos, olfateamos, sospechamos que ahí ocurrió, ese día que se sepa, se va a quebrar buena parte del aparato que sostiene a los últimos gobiernos que han estado en el poder. Muy bien.